Gracias, señor presidente. Vamos a empezar con un video, si nos ayudan en grabación y sonido. Ciudadanos que se encuentran en el interior de este inmueble a que lo desalojen a partir de este instante, so pena de hacerse acreedores al castigo contemplado por la ley. ¡Vengan a sacarnos, sapos y jueputas! ¿Qué tal los paridos? ¿En qué íbamos? Vengan a sacarnos, sapos y hueputas. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, También son edificios que tienen locales comerciales. en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada, por lo tanto. Expropiese, señor alcalde. Ahí en Lagos de Torca, ¿cuál es la manera distinta de hacer ciudad? Anteriormente cada propietario hacía lo que le daba la gana con su lote. Ahora le decimos, señores, más de 1000 propietarios, todos de altos ingresos, porque cualquiera que tenga un metro cuadrado allá tiene un capital importante, tienen que aportar su tierra a un solo proyecto, tienen que aportarla a la fuerza, y el que no la quiera aportar, se le expropia. Hay 415 predios por comprar, Claudia, ya unos se han comprado. Perfecto. ¿Qué va a pasar con esa plata? Los volvemos a vender, es un gran negocio inmobiliario. Expropiese. La expropiación es parte de la democracia. Expropiese. Expropiese, decía el comandante. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a la mesa directiva por agendar este debate y un saludo a todos los miembros de la administración, a las personas que nos acompañan hoy en las barras, que veo una nutrida presencia de ciudadanos víctimas de esta expropiación. Quiero recordarles a los ciudadanos, señor presidente, que el reglamento del Consejo prohíbe que se aplauda o que se haga ruido durante la intervención. Entonces, pues, si quieren manifestar su apoyo, tienen que hacerlo, pues, en silencio. Muchas gracias. La idea del debate de hoy también es que podamos tener tiempo para que la ciudadanía pueda intervenir y contarnos, pues, cuál ha sido su experiencia con la expropiación. Y bueno, pues también quiero arrancar por darle un agradecimiento muy especial a mi equipo de trabajo. Los concejales tenemos una unidad de apoyo normativo sin la cual pues sería imposible hacer este trabajo, y pues hoy que es el último debate, ya saben que aquí yo ya veo aquí a los policías que nos cuidan pidiéndome que les colabore con la salida. Pues ya dentro de un mes y medio dejaré de ser concejal de Bogotá, pero tengan la seguridad de que no abandonaré el acompañamiento a estas causas. Bueno, Claudia López está a punto de entregarle las llaves del Palacio de Líbano a Carlos Fernando Galán. Y todos somos hoy testigos de cuál es el panorama que entrega, qué es lo que devuelve la alcaldesa, y no es otra cosa distinta que una ciudad en ruinas. Los mandaderos de Claudia López, que por cierto no los veo aquí, no sé dónde están, vienen, ponen el dedito y se van o no han llegado, casi todos reelegidos. Ellos van a decir que esto no es destrucción, que esto es con resultados, mi hermano, que esto son acciones, ¿cierto? Pero resulta que buena parte de estas acciones, de estos resultados, pues son las obras a las que Claudia López hace 4 años se oponía con saña en campaña. Se oponía al metro elevado, coadyuvó, concejal Manuel, la acción de nulidad del Polo Democrático. Allá fue a firmarla cuando estaba en campaña. Decía que no al Transmilenio por la 68 y se encaramaba en el puente hoy demolido a decir no haré Transmilenio por la 68, y lo hizo. Y se aprovechó del Comité Ciudadano Defendamos la Séptima diciendo no al Transmilenio por la Séptima, y lo quiere hacer, insiste, entuteló y quiere desesperadamente dejarlo contratado. También se opuso al Transmilenio por la 13, etc. Y también, pues aquí hay unos grandes intereses inmobiliarios. El suelo es un recurso escaso, es un bien muy escaso porque el territorio es limitado. Y en una ciudad es mucho más, pues quizás en Dubái, donde se pueden hacer esas islas artificiales para construir megahoteles, pero aquí ese recurso es finito. Y la gestión de ese suelo demuestra mucho de cuál es el modelo de ciudad que quiere un gobernante, y también demuestra mucho la violencia institucional que permite o que incluso propicia nuestra legislación. Y este debate no lo podríamos tener, por ejemplo, en una sociedad precapitalista. No podríamos tenerlo en una sociedad donde toda la tierra fuera propiedad del soberano.
no lo podríamos tener tampoco en Hong Kong, donde la tierra es propiedad del Estado. Pero resulta que aquí, en Colombia, existe la propiedad privada. Existe. Es un derecho constitucional. Y por cierto, de aquí, probablemente a algunos colegas del Centro Democrático esto no les va a gustar, pero la propiedad no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Y eso que parece incuestionable para todos, que es la propiedad privada, pues ya les voy a decir por qué es casi para todos absoluto. La propiedad privada en Bogotá no es tan sagrada como nos la quieren hacer ver, y sobre todo no es tan sagrada para esos pequeños propietarios, para esas personas que son abusadas por la violencia del Estado. Es sagrada para Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero no es sagrada para la mayoría de los bogotanos. Y bueno, yo no tengo tiempo aquí para extenderme sobre lo que significa la propiedad privada, pero sabemos que la tenencia de esa tierra se fundamenta en muchos casos en el saqueo y en la expropiación, incluso en genocidios, como ha sucedido con las potencias imperiales que a lo largo de la historia han utilizado la fuerza y el despojo para conquistar tierras y expandir su modelo colonial. Para la consolidación del capitalismo, tal y como lo conocemos, pues fue preciso despojar a los siervos de las tierras que ocupaban y con esas tierras arrebatarles también los medios de subsistencia que tenían. Eso lo hizo tanto la duquesa de Sutherland en Escocia para tener extensas pasturas de ovejas, como lo hicieron los paramilitares aquí en Colombia para el monocultivo de la caña y de la palma. Y la expulsión de ese campesinado empobrecido pues no solamente sirve para el usufructo que reciba quien se queda con las tierras de esas tierras, sino también para empujar a ese campesinado empobrecido a recibir los salarios de hambre que ofrece el capitalismo en las ciudades. Pero este debate, fíjense ustedes, no es un ataque per se a la propiedad privada y tampoco es una oda a la expropiación. Lo que queremos aquí es discutir sobre cuál es el modelo de desarrollo que tenemos en la ciudad, sobre cómo estamos obteniendo ese suelo, sobre pues para qué lo vamos a usar y sobre todo para quién, y en últimas si se justifica o no una expropiación. Vea, yo veo aquí un público muy nutrido de ciudadanos que han venido a acompañarnos en esta sesión. Y yo aquí iba a hablar de cómo para los alcaldes, para los urbanistas, para los concejales, para la gente con poder, para los gremios, es muy fácil jugar aquí al demiurgo, a jugar al Dios creador que va a construir una ciudad nueva, como si no hubiera ya una ciudad construida. Y yo me pregunto por qué les parece tan fácil demoler una ciudad, barrios enteros, porque les parecen feos. Es por eso, es porque les parecen frondios y quieren llenar esos barrios que hoy existen de Bogotá con torres de 30 pisos, con cajitas de fósforos de 20 metros cuadrados, ¿cierto? Carísimas, pero eso sí, con un Oxxo en el primer piso, y la realidad es que Bogotá es una ciudad que ya está construida. Es una ciudad que es el producto de lo que nosotros somos y es una ciudad que debe respetarse. Demoler la ciudad, echarla abajo, genera una enorme tensión entre los ciudadanos y entre eso que llaman el desarrollo. Entonces, pues bueno, yo estoy particularmente alarmado con la velocidad a la que se han dado estos procesos, tanto en la administración pasada como en esta, y esperemos, ya veremos si, como todo parece indicar, la administración de Carlos Fernando Galán va a seguir exactamente por el mismo camino. Bueno, este debate está dividido, señor presidente, en tres partes. La primera tiene que ver con el por qué. ¿Cuál es la razón para que necesitemos habilitar suelo? ¿Por qué habría el Estado de utilizar su poder y sus recursos para adquirir suelo? Y pues bueno, desde los tiempos de los patricios en Roma, pasando por la Edad Media europea, la propiedad de la tierra ha estado mayoritariamente en manos de la nobleza y fue hasta 1789 con la Revolución Francesa, una revolución aburguesada, que se declaran los derechos del hombre y el ciudadano. Ahí en su artículo 17 es donde por primera vez se positiviza el derecho a esa propiedad privada y me permito leer textualmente ese artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado,
nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija, de modo evidente y a condición de una justa y previa indemnización. Fíjense ustedes que desde ese mismo artículo, en la Declaración de los Derechos del Hombre, tenemos una contradicción. Y es que se dice que la propiedad privada es sagrada, es inviolable, es esto y lo otro, pero, comillas, se puede expropiar. Esa propiedad privada resulta no ser tan sagrada en últimas. Y esa propiedad privada y sus límites también están en nuestra Constitución política. En el artículo 58 se incorporan además algunos conceptos sobre cómo darle trámite a esa propiedad. El artículo 58 garantiza los derechos de propiedad y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Pero hay una cosa muy importante en este artículo y que quiero enfatizar, y es que el artículo 58 dice claramente: la propiedad es una función social que implica obligaciones. Y me voy a permitir leer, señor presidente, la segunda parte de ese artículo porque es importante para lo que vamos a hablar. Dice la Constitución Política de Colombia: por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado, en los casos que determine el legislador. Dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa. Por vía administrativa, pues eso quiere decir que así como vimos al comandante en el comienzo del video, alcalde, exprópiese. Por vía administrativa. Aquí no se necesita que intervenga la rama judicial para que ustedes puedan perder sus casas. Y esta propiedad privada, pues bueno, todos entendemos que no puede ser un obstáculo para construir un hospital, para construir un colegio o una universidad o un museo. Pero la propiedad privada sí implica una tensión, o como decía Charles Wright, la propiedad es la guardiana de la problemática frontera entre el individuo y el Estado. Esa frontera existe. Hay una tensión entre los derechos de los individuos y el poder, en algunos casos omnímodo del Estado. Entonces, si bien hay una ley que define cuáles son los casos de utilidad pública, esto en últimas termina siendo, señor presidente, una discusión que es eminentemente política. Para algunos aquí, no sé, me atrevo a aventurar, concejal Diago, me atrevo a aventurar, para algunos aquí, es válido expropiar toda una manzana para hacer un centro comercial, como está sucediendo en este momento en el plan parcial Prosenio, en la 85, entre 85 y 87. Para algunos, quizás no. Y para otros, para mí, por ejemplo, podría ser válido liberar toda una manzana para hacer un monumento a la paz total. Quizás para los colegas del Centro Democrático no. Esto es en últimas una discusión política. Y la pregunta sobre la utilidad pública queda perfectamente ejemplificada en los temas que tienen que ver con el transporte y con el desarrollo de la movilidad en Bogotá. Desde hace 20 años, esta ciudad tomó una decisión que ha sido perversa, esa que algunos, concejal Bastidas, desde su sector político defienden, Transmilenio. Esa decisión es moldear la ciudad en torno al sistema de transporte en lugar de buscar un sistema de transporte que se adapte a la ciudad ya construida. A pesar de que el sistema de buses, los buses son flexibles. Ustedes pueden meter buses por distintas calles, los buses pueden tener unos paraderos relativamente flexibles, pero aquí la decisión que se tomó fue transformar la ciudad para que puedan entrar a la fuerza, como decía Peñalosa, a la fuerza las troncales de buses. Y llevamos 20 años embutiendo troncales de buses BRT en donde simplemente no caben por todos lados y además privatizando el valiosísimo espacio en superficie. Y el caso de la séptima lo deja perfectamente. Ha habido 4 intentos, 4, por embutir un Transmilenio por la carrera séptima. Y siempre ha quedado claro que ahí no cabe. Por eso, Antanas Mocus, que tanto nos enseñó cuando saca el POT 190,
que viene del proceso anterior de Peñalosa, deja una salvedad específica para la séptima en el artículo 190 de ese POT. Decía, dadas las condiciones de la avenida Alberto Lleras Camargo, se deberán contemplar alternativas de diseño vial u operacional que hagan compatible el sistema de corredor de buses con el entorno urbano y el transporte individual. Sabían que no cabía y sin embargo dejan la salvedad, entre otras, concejal Cancino, por eso termina cayéndose este proyecto, por la discusión sobre el artículo que reemplazó en el plan de desarrollo. Y yo me pregunto si demoler 360 predios, secretario de Planeación, sobre la séptima, en Chapinero y en Usaquén, que son las zonas más costosas de la ciudad, para construirle carriles de sobrepaso al bus, eso es utilidad pública. Y esa es una discusión que podemos dar con toda tranquilidad, pero señor director del IDU, yo aquí quiero hacerle directamente a usted una pregunta que espero me conteste en su intervención. ¿Cuántos predios, señor Diego Sánchez, cuántos predios adquirió su entidad entre enero del 2020 y septiembre del 2022? Porque es que resulta que ustedes en ese momento no tenían los diseños del supuesto corredor verde, que terminó siendo un Transmilenio. Pero en ese periodo, ustedes no tenían los diseños. ¿Siguieron ustedes comprando predios antes de tener claridad sobre cuál era el proyecto que iban a hacer? Esa es una pregunta muy importante, señor director, y espero que no la omita. El caso más claro de cómo la ciudad tiene que adaptarse al medio de transporte en lugar de que se haga lo contrario, pues es el proyecto del metro elevado. Es evidente, y esto no es, apreciados concejales, esto no es una opinión, esto no es una elucubración, esto es una verdad fáctica, comprobable, de hecho irrebatible. Un viaducto ocupa espacio en la superficie, mientras que un túnel lo libera. Entonces, construir un metro elevado tenía una implicación concreta y es la necesidad de hacer una enorme gestión predial. Entonces, en el 2016, tomaron la decisión, por la falta de espacio, de sacar, aquí lo vemos en estas, no se ve muy claro desde la lejanía, pero aquí quienes están más cerca lo pueden ver. Las estaciones del trencito cañero ese que contrató Peñalosa, tiene los puntos fijos, las taquillas y buena parte de los servicios que necesita la estación fuera de la estación, ¿cierto? Están en unos edificios laterales conectados con la plataforma, con los andenes, a través de esos graciosos puentes de cristal, ¿cierto?, que ustedes ven ahí y que además en los renders son invisibles. ¿Eso qué implica? Pues eso implica tener que adquirir predios para ubicar esos centros comerciales. Esa decisión hizo que la empresa Metro y que la administración tuviera que adquirir una cantidad muy importante de predios, y lo dice el mismo Sistra en su estudio del 2016. Afirma que el desarrollo de proyectos inmobiliarios en los predios intervenidos pues se podrá dar. Incluso pues señala cómo hay un potencial de desarrollo inmobiliario en esas zonas a lo largo de la estación. Antes de que se firmara la concesión en el 2019, la empresa Metro y el distrito ya le habían hecho oferta al 34% de los predios que se necesitaban hasta esa fecha, sin tener los estudios. Y esto implica pues una inversión que se va a acercar para el proyecto de la primera línea de metro a los casi 2 billones de pesos. Y yo creo que es importante, presidente, que hagamos un énfasis en esos números. Es que no son 2 kilómetros, no son 2 arrobas de papa, son 2 billones de pesos, 2 millones de pesos que se habrían podido ahorrar si se hubiera utilizado otra tipología. Son 2 billones de pesos empleados para comprar tierra. Estos 1.427 predios van a producir alrededor de 76.000 metros cuadrados de espacio comercial, centros comerciales a cada lado de las estaciones que no necesariamente necesitamos, señor secretario de Planeación. Gracias, señor presidente, y bienvenido, doctor Leonidas, más vale tarde que nunca. Me imagino que venía usted escuchando con atención el debate al que estaba citado a las 9 de la mañana
Pero yo le iba a hacer una pregunta. Estaba hablando acerca de esos 76.000 metros de locales comerciales, doctor Leonidas, que usted me puede explicar. 76.000 metros de locales comerciales que en realidad no necesitamos, pero ustedes lo van a hacer para que el consorcio pues tenga ahí un caramelito y le cierren los números. Pero las cifras que ustedes nos entregan, doctor Leonidas, lo invito a que se siente, allá hay una silla a la derecha, nos dice que en promedio esos locales comerciales van a generar 10.000 millones de pesos al año en ingresos no tarifarios. Y a mí me sorprende la cifra, porque si estamos hablando de 76.000 metros y solo van a generar 10.000 millones, pues esto es el arriendo más barato posible. Si ustedes van a tener una tienda de garullas o de avenas o de lo que sea, pues difícilmente van a necesitar en una estación de metro más de 2 o 3 metros cuadrados. Y yo no creo que el metro cuadrado sea a 200.000 pesos o a 150.000 pesos en un local donde transitan miles y miles y miles de personas cada día. Entonces a mí no me cuadran las cifras, doctor Leonidas, y espero que en su respuesta me aclare varias cosas acerca de esos ingresos no tarifarios que se pierden por la concesión. De eso poco se habla. La decisión de concesionar esa obra que es pagada con el dinero de todos, pues implica que vamos a perder dinero en arriendo, en publicidad y en otros ingresos no tarifarios. Desde el principio, Systra y Peñalosa pensaron en el proyecto del metro elevado más como un proyecto para impulsar el desarrollo inmobiliario y la renovación urbana que como un proyecto de transporte. Incluso incluyeron esto como uno de los ítems para calificar el metro subterráneo, su poca capacidad de demoler. Imagínense ustedes el profundo odio que tienen estos personajes que toman las decisiones por nuestra ciudad cuando califican como positivo el hecho de que un proyecto necesite demoliciones. Quieren pasarles el borrador. Estas estaciones, aquí vemos un poco la gráfica de a qué se dedica el espacio de cada estación. Estas estaciones están pensadas con esa misma mentalidad, tener unas grandes áreas comerciales y muy pocos servicios para la ciudadanía. Y le pregunto, doctor Leonidas, nuevamente, ¿las entidades que hagan uso de locales comerciales en esas estaciones van a tener que arrendar los locales al concesionario o van a tener derecho de usarlas? Digamos que van a hacer una gran manzana del cuidado en una de esas estaciones, o van a poner un supercade o alguna cosa. ¿Van a tener que pagarle arriendo al concesionario? O, pues bueno, también espero que nos explique, doctor Leonidas, cómo afecta eso el esquema financiero de los ingresos no tarifarios. Vean, lo que estamos haciendo aquí es desperdiciar más de 171 hectáreas que se han comprado. Estos son, hablo de 171 hectáreas, doctor Leonidas, sumando los metros cuadrados construidos. Esto en realidad fueron 832.000 metros cuadrados de suelo. Se han adquirido 83 hectáreas en donde caben, pues, muchísimos más metros cuadrados construidos y donde vivían personas que por la decisión del señor Peñalosa y por la complicidad de Claudia López, pues han perdido esos hogares en los que vivieron por décadas. Y aquí es tan claro que la intención es demoler y que la intención es gentrificar y que la intención es traer a vivir a esas áreas a nuevos moradores con mayor capacidad adquisitiva, que el POT de Claudia López, señor secretario de Planeación, usted que se lo debe saber de memoria, usted lo puede recitar, ese POT en las áreas de integración modal, en las AIM, que son los nodos de transporte más importantes de la ciudad, no obliga a los desarrolladores a construir vivienda de interés social. Y usted me podrá decir, doctor Jiménez, si me equivoco, en las AIM no hay que hacer vivienda de interés social. Eso va todo para los grandes proyectos inmobiliarios. Y entonces, una de las grandes ventajas de construir un metro subterráneo, pues es que quien actualmente ostenta la propiedad, por ejemplo, los vecinos de la Octava Sur, ¿cierto?, que han sido expulsados de ahí, ellos eran pues quienes se iban a beneficiar con la plusvalía de esa obra pública.
pero aquí lo que está haciendo la administración es arrebatárselos. Tan es así que pues calificaba con mala nota, se fue el concejal Buena Nota, no está hoy, pero bueno, le daba mala nota al metro subterráneo justamente por no demoler la ciudad. Entonces, pues bueno, estas estaciones tienen otro problema adicional y es que están confinadas al espacio de esa plataforma en la mitad del carril. No podemos expandirla si no es con la adquisición enorme de suelo. Y bueno, la discusión de la utilidad pública es muy importante porque esta discusión se traduce en hechos concretos. Esta discusión de decir que un predio es o no de utilidad pública, pues afecta a familias y comercios que ya existen y que han estado ahí por décadas. Entonces, yo sí creo que es muy importante que las entidades entiendan algo y que lo entienda el próximo gobierno, porque pues ustedes ya están barriendo para entregar, ¿no? Ya me decían incluso que no, que tenían empalme, y pues bueno, pues aquí ustedes son funcionarios hasta el 31 de diciembre y tienen que responder. Entonces, pues tendrá que esperar el doctor Galán y los de la Comisión de Empalme, pero tiene que quedarle claro a los funcionarios que antes de sentenciar a muerte un barrio entero o de sentenciar a la expulsión a una familia, ustedes tienen que saber que eso es estrictamente necesario, que ustedes no están adquiriendo más suelo del que realmente se necesita por favorecer intereses particulares, y aquí es donde hablaremos de cómo es que se hace ese proceso y para quién se hace. Ya me robó una, aquí tengo otra, yo no me la voy a dejar robar tampoco. En esta estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a perder la vida para no dejarme quitar de sacar de esa casa. Hoy estoy haciendo un llamado al IDUD y a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que preserven este legado cultural de Bogotá y de Colombia. Y esta era mi casa. Soy propietario de la vivienda que se encuentra al respaldo. Quiero poner una denuncia pública debido a que hemos sido vandalizados en este barrio y los barrios aledaños por la construcción de Transmilenio. Este apartamento fue fruto de la pensión de mi mamá, todos los años de vida de mi mamá. Ella ahorró cada día para comprar ese apartamento. De la misma forma hay ahorros míos, mi trabajo, muchas de las cosas que hemos hecho fue para comprar el apartamento. Ese esfuerzo que tuvimos toda una vida, nos den la mitad. Entonces la gente está asustada porque hay mucha inseguridad y pues esta denuncia la hacemos con el fin de que el IDU nos escuche, de que la misma alcaldesa Claudia López nos entienda y recuerde ese día que estuvo aquí en el barrio Milenta prometiéndonos que el Transmilenio no iba a pasar por la 68, que ella no iba a permitir que nos despojaran de nuestras casas ni de nuestros negocios. Yo me fui de ahí, pero con la plata que recibí no alcancé a arreglar la otra casa y estoy viviendo sin nada. Esta era mi pensión. Bueno, pues son muchos los casos que abundan, y en el caso de la avenida 68, pues a nadie más que a Claudia López le atañe la responsabilidad de esas expropiaciones, de esas expulsiones y de esas ventas a la fuerza. Fue un incumplimiento de sus promesas de campaña. Fue allá, le prometió a los vecinos, les dijo, voten por mí que no voy a hacer Transmilenio por la 68. Y tumba colegios, expropia, destruye familias. Y no es para entregarle un transporte de calidad a los bogotanos, es para liberarle suelo a Camacol. Es para destruir una ciudad que ya está ahí y que les parece fea. Yo esta segunda parte del debate, y aquí ya toca que nos acomodemos los que están allá, esas sillas de las barras son muy duras, porque esto es ladrilludo, presidente, pero tengo que hacerlo porque aquí es donde queda cuál es el procedimiento legal para que a ustedes, para que a los bogotanos les pongan un arma, un revólver en la cabeza y les digan, enajéneme voluntario. Iba a traer un arma de fogueo, presidente, pero me pareció un poco exagerado después, o una de utilería, porque es así. A ustedes les ponen un revólver en la cabeza y les dicen, enajénemelo, enajéneme su casa. Esto es un proceso muy complejo en términos legales. La gestión predial está regulada
por decenas de leyes, decretos, resoluciones nacionales, acuerdos de ciudad. Aquí se ve, ustedes no lo alcanzan a ver desde atrás, así tuviera la letra gigantesca no lo alcanzarían a leer, pero hay de todo. Hay acuerdos de ciudad, resoluciones distritales, manuales internos dependiendo de la entidad. Incluso el procedimiento de expropiación y de gestión predial puede cambiar dependiendo de dónde viene la fuente de financiación de los proyectos. Si son financiados por organismos multilaterales, si los paga el gobierno nacional. El tema es tan complejo, doctor Sánchez, que ni siquiera el mismo IDU sabe cuáles son las diferencias. Nos contestan en un derecho de petición, no, nosotros no sabemos. Y ya que usted no sabe, o su entidad no sabe, pues le recomiendo que preste atención porque les voy a explicar cómo son los procesos, a ver si nos vamos entendiendo. Y sobre todo los ciudadanos pues tienen que saber cuál es el proceso para que tengan la capacidad de defenderse de esa planadora que les pasa por encima para sacarlos a las malas de sus predios. Esto se divide en 3 partes. Primero es el preparatorio. Esto es cuando están engordando el pavo, ¿no? Cuando lo están emborrachando. Cuando engordan el pollito, ¿cierto? Para después sacrificarlo. Aquí el proyecto pues tiene que estar priorizado en el plan de desarrollo, tiene que estarlo, y estamos a pocos meses de comenzar la discusión sobre el próximo plan de desarrollo. Quienes estén aquí en la comisión de plan, pues van a tener sobre sus hombros dar esa discusión. Si el proyecto queda priorizado en ese plan de desarrollo, pues empieza a hacerse más propicio para que se den estos procesos. Tiene que estar acompañado de un certificado de la Secretaría de Planeación. Doctor Jiménez, usted debe tener esto ya tecnificado, ¿no? Esto es casi que a escala industrial. Emítalo, 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 y tiene que estar conforme con el uso del suelo permitido en el POT. Luego hay una serie de registros que tiene que cumplir la administración. Tener el registro topográfico del bien, hacer un censo y un estudio socioeconómico. Esto, les recuerdo, se expidió ya un acuerdo, el 908, que le va a dar más importancia a esto, pero esto está pendiente, secretario de Planeación, de reglamentar. El estudio de títulos, para tener certeza sobre cuál es la realidad jurídica del inmueble, y pues aquí viene lo más importante de todo en últimas, que es el avalúo especial. No es un avalúo común y corriente, doctor Grillo, es un avalúo especial que hace la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Y esto de acuerdo con la resolución 620 del 2008 del IGAC. Entonces, cuando ustedes ya tienen el avalúo, es cuando ustedes ven cuál es el calibre, ¿cierto?, del arma que está utilizando la administración en contra de ustedes. Ese revólver, pues, es el que le pone precio a su patrimonio, es el que le pone precio a esa casa o ese apartamento donde han vivido por generaciones. Y yo aquí quiero hacer una pregunta a la gente de Catastro, y es, ¿cómo se puede tasar el arraigo? El Instituto de Patrimonio no está citado, Presidenta. No está citado el Instituto de Patrimonio, pero una constante de este instituto ha sido hablar del patrimonio inmaterial, de cómo cosas que no necesariamente son tangibles también tienen un valor y deben preservarse. ¿Cómo hace Catastro para medir el arraigo? ¿Qué es lo que cuenta Catastro? ¿Los ladrillos? ¿O cuenta los cuadros que están colgados en las paredes? ¿O cuenta los portarretratos que están sobre los bafles? ¿Cómo le dice a usted a una persona, esto es lo que vale su casa? Es el dueño, el que ostenta la sagrada propiedad privada, el que dice cuánto vale su casa. Porque muchos simplemente no la quieren vender y se quieren morir en donde viven. Luego viene el proceso de adquisición, que es donde viene la enajenación. Esto es realmente ridículo. Se llama... Dígame. Siga, Presidente. Esto se llama, Presidenta, enajenación voluntaria. Como si en realidad una persona aquí pudiera ejercer su voluntad. Ustedes le dicen enajenación voluntaria, guiño, guiño, voluntaria, porque ustedes están amenazando a la gente con un proceso de expropiación express. Entonces, la enajenación voluntaria pues tiene una oferta, y esto, pues muy entre comillas, se hará
de manera voluntaria. Esto se hace por las buenas o por las malas. Y el ciudadano en muchos casos no puede hacer mucho para evitarlo. Y esto genera una sensación absolutamente justificada de frustración, de indefensión. Y esto sumado a lo expedito que es el trámite y a lo complejo que es en términos técnicos, pues hace que los ciudadanos en muchos casos pues terminen actuando aquí con la misma, exactamente con la misma libertad que actuaría usted si estuviera siendo víctima de un robo a mano armada. Es la misma voluntad. La enajenación voluntaria se inicia cuando el representante legal de la entidad, en este caso, aquí tenemos grandes expropiadores, ¿no? Tenemos al doctor Sánchez, representante legal del IDU, al doctor Leonidas, de la empresa Metro, que han expropiado, ¿cierto? Han expropiado, ¿y de qué forma? Ya son expertos en esto. Entonces ustedes expiden un oficio con la oferta para la adquisición del bien. Y ahí es donde está el avalúo base. Esa oferta debe estar notificada de debida forma, y mucho ojo con esto, porque a ustedes, a quienes van a ser víctimas de la expulsión, se les debe notificar. Y luego, pues esto se registra en el certificado de libertad y tradición del inmueble, que es cuando ustedes quedan acorralados, porque les ponen una anotación en ese certificado que les impide hacer cualquier cosa con su inmueble. Entonces, seguimos, voluntario, esto es consenso, ¿no? Esto es diálogo. Les bloquean el certificado de libertad y tradición y les hacen una oferta, de lo que sea. Ojo con esto, porque es a velocidad expresa que se hace ese trámite de la oferta. La comunicación les da a ustedes 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, y de lo contrario se inicia el proceso de expropiación, bien sea por vía jurídica o por vía administrativa. 30 días. Imagínese, presidenta, que, no sé, una tía suya, doctora Diago, por allá cerca del Nogal, está sentada una mujer que trabajó 25 años para pagar un apartamento, que sacó 5 hijos adelante y que hoy está pensionada y terminó de pagar la hipoteca. Y está sentada viendo Caracol a las 3 de la tarde, viendo Yusuf o Amor Invencible, una de estas novelas turcas, ¿no? Surella. Y le llega por debajo de la puerta una nota que dice: necesitamos su apartamento. Tiene 30 días para llegar a un acuerdo. Es así, no estoy exagerando. Eso suena dramático, pero es la realidad. 30 días para llegar a un acuerdo. Y si no llega a un acuerdo, exprópiese. ¿Listo? Lo expropian. Entonces, pues, digamos que hay unos ciudadanos que son más proactivos que otros y que tienen algún conocimiento legal o que tienen las condiciones para dar una pelea legal. Algunos simplemente no lo tienen. Pero si un ciudadano decide dar la pelea legal, entonces ¿con qué se encuentra, doctor Sánchez? Pues que le toca conseguir su propio avalúo. Usted es experto en esto le ha pasado todo el tiempo. Entonces, el ciudadano al que le dieron 30 días para llegar a un acuerdo, tiene que ir a la lonja y buscar un evaluador certificado, un perito. Y esto es para demostrar que su inmueble vale más que esas migajas que le está ofreciendo la entidad adquirente. Y bueno, pues en general hemos sabido que estos nuevos avalúos se pueden rechazar. El hecho de que ustedes paguen el avalúo privado no implica que aquí el señor Sánchez del IDU se los va a aceptar. Puede simplemente rechazarlo. Y bueno, si se llega a un acuerdo voluntario sobre el precio y las demás condiciones, pues se suscribe un contrato de promesa de compraventa, se acuerdan las condiciones de entrega del predio y se autoriza la intervención voluntaria por parte de las partes. Y esto, ojo, es irrevocable. Después de que ustedes firman eso, ya no tiene vuelta atrás. Y entonces, bueno, se sigue adelante con los procesos de trámite de los pases y salvos y de que esté al día en términos tributarios. Y solo cuando esa negociación muy voluntaria, entre comillas, fracasa, es donde procede la expropiación como tal. Pero, pues aquí es bastante claro que usted no necesita apretar el gatillo. Imagínese usted un asalto, que es básicamente lo que ustedes hacen, señores de la administración. Ustedes despojan a los ciudadanos, los despojan, los atracan. En muchos atracos,
violentos, pues no se aprieta el gatillo, simplemente se lo ponen enfrente. Porque seguramente las respuestas, ya lo verán ustedes, las respuestas de la administración van a decir, pero es que solamente es un porcentaje del 5, del 10% donde llegamos a la expropiación. La gente nos vende porque quiere, los hacemos parte del desarrollo. Carreta. Luego viene, pues hay una parte que es la expropiación por vía judicial, que es realmente muy marginal. Y aquí tenemos que hacer una discusión de fondo sobre quiénes son nuestros legisladores. La Constitución dejó abierta la puerta a la expropiación por vía administrativa, pero ha sido, en consecuencia, el legislador quien ha desarrollado el marco legal de esa expropiación. Y pues aquí gobierna Camacol. Señores del Centro Democrático, ¿quién fue su cabeza de lista? Aquí en el Consejo, adivinen ustedes quién fue la cabeza de lista del Centro Democrático. La expresidenta de Camacol, con quien no voy a tener el gusto de compartir en esta corporación. Pero los intereses del sector inmobiliario en los cuerpos colegiados son evidentes, son evidentes. Luego viene el tercer paso, que es la administración predial. Este último momento, pues es cuando la administración tiene que cumplir con la obligación de hacerse cargo de los predios, y eso es algo que también afecta a la comunidad, particularmente a las personas que se demoran en estos procesos tan traumáticos. Y aquí, esto es bien importante, Presidenta. ¿Ustedes por qué creen que tiene tanto afán Claudia López, la expropiadora, de decir que están haciendo el metro? ¿Ustedes creen que solamente es por la campaña presidencial? Pues no. Es que si después de 3 años, esos predios que fueron expropiados para construir un metro, pues no hay metro, ustedes tendrían el derecho de exigir que se los devuelvan. Ahí es donde está el afán. Y entonces por eso ponen unas vallas que dicen: aquí se construye el metro de Bogotá, solo faltan 17.400 días para la inauguración. Es por eso, es porque ustedes son conscientes de que en esto la legislación es garantista para el propietario. Quien sea que adquiera el predio, el IDU o la empresa Metro, quien sea, tiene que utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido invocados en un término máximo de 3 años, contados a partir de la fecha de inscripción en la decisión correspondiente en la oficina de registro. Si no se cumple, aquí se puede empezar un proceso sumario para que el expropiado pueda probar que no se usó para tal fin y el demandante recuperará la titularidad sobre el bien expropiado. Entonces, a correr, ¿no, doctor Leonidas? Toca correr, porque el tiempo va pasando. Y cuando se completen los 3 años de las expropiaciones, pues podrían los titulares reclamar nuevamente eso. Y bueno, termino esta parte haciendo énfasis en cuánto nos cuesta el funcionamiento de esta máquina expropiadora. Aquí tenemos, fíjese usted, la Dirección Técnica de Predios del IDU, que tiene 11 funcionarios de planta y 248 contratistas. Se les hace agua a la boca aquí a algunos colegas, ¿no? Imagínense ustedes 248 PS para politiquear. Aquí tenemos 248 contratistas dedicados a pasarle la planadora por encima a las comunidades. Tenemos en la empresa Metro la Subgerencia de Gestión Predial, que su antecesor, doctor Leonidas, Andrés Escobar, gran desarrollador inmobiliario, le había entregado a la esposa de Alfonso Prada, nada más y nada menos, en esos días aciagos del peñalosismo. Esa Subgerencia de Gestión Predial tiene 19 personas de planta y 76 contratistas que ¿a qué se dedican? A pasarle por encima a las comunidades. Esto es un gasto excesivo y quiero hacerle una última pregunta, doctor Leonidas. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el Consejo de Bogotá. ¿Por qué no todos los avalúos fueron contratados con Catastro? A mí esto me parece curioso y espero que nos lo explique. Porque se supone que esos avalúos se contratan con Catastro, pero usted, tanto en el contrato 098 del 2018, ahí no estaba usted, como el 099 también del 2018, pero pues bueno, usted le tuvieron que haber explicado por qué, que no se hace una excusa,
Pero en esos contratos que firmó la empresa que usted maneja, no se hicieron con catastro, se hicieron con privados. Bueno, ya vamos terminando. El tiempo vuela cuando uno está divirtiéndose aquí. La parte 3 es ¿para quién? ¿Para quién se hace todo esto? O sea, esto realmente es, como dice la alcaldesa en toda, con su gran aparataje mediático, en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación, esto es para el progreso, esto es para el bien común, esto es para tener una ciudad más digna. Pues bueno, yo creo que no. Y aquí es donde se abre la discusión política, porque resulta que yo he estado hablando de las expropiaciones que se hacen para proyectos de transporte, pero resulta que a ustedes, su casa, su comercio, se los pueden quitar no para hacer un parque o para hacer un metro o para hacer un colegio, se los pueden quitar para entregárselo a, digamos, Hitos Urbanos, o a Prodesa, o a Marval, a la constructora Bolívar, a cualquiera. A ustedes se los pueden quitar, les pueden quitar la casa para entregárselo a un constructor. Y eso no es un discurso distópico, un futuro Black Mirror, no. Eso es la realidad y lo que existe hoy en nuestra legislación. Que tiene aberraciones la legislación sin duda alguna. Y nuevamente aquí hago un llamado a que piensen bien por quién votan. Esto lo definen en el Congreso. Esto lo definen los senadores y los representantes a la Cámara, que además han demostrado tener un muy escaso conocimiento de estos temas. Lo vimos clarísimo en la discusión de la región metropolitana. Hay muchos congresistas que ni siquiera se toman el trabajo de estudiar estos temas a fondo y pues bueno, en algunos casos ni siquiera porque me dé un interés, sino incluso por desconocimiento terminan aprobando unas cosas que no tienen ningún sentido. Esa renovación urbana, que es lo que quiere esta administración, y usted, secretario Jiménez, cuando se pare aquí en este atril me lo va a poder decir. Ustedes quieren renovación urbana, lo dejaron clarísimo en su POT y dieron unas condiciones absolutamente extraordinarias para que esa renovación urbana se dé. Y la pregunta es muy simple, ¿por qué no reciclar la ciudad? ¿Por qué esa necesidad de echarla abajo? Pero decir que esa renovación urbana es utilidad pública, pues yo creo que abre una discusión política que es muy interesante. Yo digo que no. Yo no puedo creer que aquí se aplique la expropiación por vía administrativa en favor de terceros para que se hagan proyectos privados. Eso no puede justificar la destrucción de nuestros barrios y en mi opinión no aporta nada a la sociedad. Y ese modelo de ciudad que tiene Claudia López, pues es el mismo de Peñalosa, exactamente el mismo, y todo parece indicar que será el mismo de Carlos Fernando Galán, los compañeros de la bancada del centro del nuevo liberalismo y de la bancada oficialista que es prácticamente toda, ¿no? Aquí, todo el lado, yo cariñosamente digo que ese es el lado, que este es el lado de la luz y que ese es el lado de la oscuridad. Y se los digo con cariño, pues aquí vamos a tener lado y lado de oscuridad porque el alcalde va a tener unas mayorías avasalladoras, concejal Arrieta. No se queda usted en este consejo, sino probablemente haría parte de esa mayoría. Entonces, pues bueno, hemos visto casos como este, que es ejemplar, y es el caso del Plan Parcial San Bernardo. Vean, en San Bernardo Tercer Milenio, para empezar, sacaron a sangre y fuego a los moradores que estaban ahí. Y entonces van a decir, violaban, mataban, traficaban, los sayayines. Pues yo creo que en realidad la expropiación y la violencia del Estado puede ser hasta peor que la de los sayayines. O sea, reventaron eso a las malas. Y esa fue la excusa para echar a andar un aceleradísimo proceso de gentrificación y de expulsión, no solamente de los sayayines, sino de las personas que han vivido ahí por décadas. ¿Y para qué? Para construir este engendro. ¿Ustedes les parecen divinos? A mí me parecen horribles. Además, son edificios de muy baja calidad arquitectónica. Eso parecen bloques, con todo y mi afinidad, doctor Jiménez, por el mundo mamerto,
pues esos bloques soviéticos muchas veces no se destacaban por su belleza. Y aquí tenemos lo mismo. Unas colmenas de 30 pisos con 50 metros cuadrados, 45 metros cuadrados, pero eso sí a 500 millones de pesos. Entonces, pues hemos visto y tenemos documentado todo tipo de abusos en el caso del Plan Parcial San Bernardo, que ha utilizado la expropiación por vía administrativa en favor de terceros solamente para que se puedan construir ahí 4.000 apartamentos que van a decir que hay unos de vivienda social y no sé qué, siguen siendo del negocio. Y es lo mismo que pasa con todo el POT, que es un manual para demoler. Y aquí quiero hacer una referencia rápida, ya para ir cerrando porque me estoy pasando del tiempo, señora presidenta, y la idea es que los ciudadanos también puedan intervenir. Quiero hacer una mención a las actuaciones estratégicas. Esas actuaciones estratégicas son un peligro. Es que vea, concejal Rivera, si esto fuera una sociedad medianamente democrática, tumban al alcalde que firme eso. Y ahí viene Galán, porque va a ser Galán el que va a tener que firmarlas. Le deja el chicharrón, le deja el envuelto. Vea, ustedes han visto que Claudia López le está haciendo el abrazo del oso a Galán, ¿no? Ahora dice que ganó gracias a ella. Y se declararán de gobierno los verdes, ya los veremos participando en el gobierno de Galán. Pero le deja ese problema. Son 25 Liberlands, 25 caguanes. Son 25 zonas de despeje que tienen nada más y nada menos 7.403 hectáreas. Traten de mentalizarse eso. Estos son 123.000 predios, 730.000 personas que están en riesgo de ser expropiadas, a las que se les congela lo que puedan hacer con sus predios. 700.000 personas. Y además votaron por Galán. Y nunca hablaron de las actuaciones estratégicas en campaña. Yo insistí que las actuaciones estratégicas fueran un tema de campaña, pero no lo fue. Y lo ocultaron. Y lo cierto es que esos 123.000 predios hoy son de utilidad pública. Y la decisión que tome el próximo secretario de Planeación, me imagino que están hablando sin cesar de esto en el empalme, secretario. Me imagino que usted ya les está explicando, secretario Jiménez, el chicharrón que les va a dejar. Porque es que aquí el problema no es con Camacol. Claudia López ya les entregó todo a los constructores. Aquí el problema es con esas personas de carne y hueso que ustedes van a terminar sacando de sus barrios por las actuaciones estratégicas. Y termino, aquí voy a hacer una explicación muy rápida de lo que es el valor residual del suelo, porque es muy importante para ustedes, para que sepan cómo, cuando ustedes dicen sí, los están robando. Así les paguen el valor comercial del inmueble, los están robando, porque hay unas expropiaciones mejores que otras, ¿no, doctor Leonidas? Entonces el metro, como pues tiene financiación internacional y todo esto, pues es un poco más generoso con los avalúos, pero sigue siendo un robo. ¿Por qué? Porque el método residual del suelo, voy a leerlo textualmente porque nos estamos quedando sin tiempo. El valor comercial del bien, normalmente para el terreno, se estima un monto total de las ventas del proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más se pueda construir en ese lugar donde ustedes viven hoy, pues más vale el predio. Pero ¿dónde está la trampa? No es lo mismo comprar un predio donde se pueden construir 2 pisos que comprar un predio donde se pueden construir 20 pisos. Pero en el POT, ustedes no reconocen la edificabilidad real del predio, entre otras, pues eso no me lo invento yo, eso lo confirmó la Comisión Accidental de Reglamentación del POT, pero no lo hacen porque ustedes hacen el avalúo de los predios predio a predio. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un índice de construcción de 5 en su predio, en el momento en el que se englobe la manzana, automáticamente ese índice de construcción sube a 7. Ustedes diseñaron el POT para robarle el valor del suelo a los dueños. Para eso lo hicieron. Y tienen que asumir la responsabilidad política de haberlo hecho.
Bueno, termino diciendo, por ahora, antes de pasar a la conclusión, pues que las actuaciones estratégicas son preocupantes y que son una vergonzosa herramienta de despojo, secretario. Lo que se inventó su antecesora María Mercedes Jaramillo, pues una señora muy educada, muy afrancesada, que estudió en una gran universidad, pero que no tiene ni idea de cuál es la ciudad que estaba definiendo, que probablemente no pasó de las 72 para pensar esto, y que claramente con lo que quedó en esa norma demuestra su desprecio por esas personas de carne y hueso que habitan en los barrios de Bogotá. Y bueno, ya para concluir, pues bueno, yo creo, concejal Celio, este autor moniquireño que probablemente usted conoció, Jairo Aníbal Niño. Los niños antes leían, espero que lo sigan haciendo, pero pues uno ve a veces unas cosas generacionales que preocupan, Dios mío, tanta levedad en esos que dicen ser los defensores de los jóvenes, pero bueno, decía Jairo Aníbal Niño: he sido expulsado de mi casa junto a los libros de la nutrida biblioteca que libro a libro levanté a lo largo de mi vida. Alguien debería consignar este hecho como un punto más del programa Bogotá, Capital Mundial del Libro. Espero que en el futuro el horror sea patrimonio de la ficción y no de la realidad. Yo comencé este debate con la estrategia del caracol, que todos hemos visto, y donde se da una lucha de una comunidad organizada, resistiendo al apetito voraz del desarrollo inmobiliario. Y termino hablando del escritor moniquireño Jairo Aníbal Niño, que fue víctima de una expropiación por vía administrativa. 2 años antes de su muerte, Jairo Aníbal Niño fue expulsado de su casa para darle paso a el proyecto del Centro Cultural financiado por el gobierno español, que terminó siendo un proyecto de desarrollo inmobiliario, donde hoy están esas torres, por cierto espantosas, secretario Jiménez, del CTU, esas torres que quitan por completo la vista a los cerros y que creen que pintándolas de verde entonces las arreglaron. Esas torres de los Andes, donde un arriendo cuesta más de 2 millones de pesos, pues esas torres ocupan hoy el lugar que ocupó esa casa de Jairo Aníbal Niño, que fue expulsado a las malas. Y de vaina se salvó la Cinemateca, porque recuerden que Peñalosa tampoco quería hacer la Cinemateca y quería que esto simplemente fuera un proyecto de desarrollo inmobiliario. Bueno, pues yo tengo que ir ya cerrando, pero un poco la conclusión. Aquí voy a pasar rápido por un ejemplo de los ganadores del premio Pritzker de hace 2 años, la Catón Basal, que demuestran que se puede hacer buena arquitectura sin echar abajo la ciudad. Esto es una tendencia mundial, secretario. Usted me va a decir, pero es que usted no es arquitecto, usted no sabe de arquitectura, como me ha dicho en otras ocasiones que yo no sé nada de metros. Pues hay pruebas de que se puede hacer buena arquitectura sin demoler, de que incluso puede ser rentable. Estos proyectos arquitectónicos que ustedes ven ahí, lo que hacen es coger unos edificios pues, de regular calidad arquitectónica, darle balcones, aumentarle generosamente el espacio a los ciudadanos para que no tengan que irse de esos lugares donde vivieron, donde crecieron, donde tienen una vida y donde tienen todo el derecho a quedarse. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a quienes nos escucharon ya por 1 hora por su atención.